Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. En esta mañana Dios nos ministra en esta mañana una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra que nos haga volver a nuestro corazón a la bendita presencia, volver a los pies del Señor. Cada día, querido hermano, tenemos que buscar nosotros cómo agradar cada día más a nuestro Dios. Buscar siempre el arrepentimiento, buscar siempre, querido hermano, buscar una manera de cómo acercarse a Él. Qué tan importante es que tú como hijo de Dios que estás buscando una ayuda, que estás buscando que la palabra de Dios, cómo conocer al Señor, cómo buscar al Señor. Hermano, porque Dios, hermano, se manifiesta a la gente que busca su presencia. Aquellos que tienen necesidad del Señor, Él sale al encuentro. Es importante venir a los pies de Cristo. Gracias a Dios que nos permite poder transmitir este mensaje. El punto, hermano, es que nosotros entendamos la importancia de acercarnos a Dios. Muchos están hablando de grandes descubrimientos, pero no descubren que realmente hay necesidades dentro del Evangelio, necesidades dentro en el corazón del hombre que necesita ser perdonado, reconciliado, restaurado, sanado. Hermano, llevarlo a un lugar de descanso. Tiene que ir a un lugar de descanso donde confíen, donde esperen el Señor, donde espere su venida. Cristo pronto viene por su iglesia. Pero es importante entender, queridos hermanos, que la iglesia de Cristo siempre será una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia, hermano, que haya entendido los propósitos divinos. Qué tan importante entonces es lavar sus vestiduras, lavar el creyente, hermano, lave sus ropas. Hoy estamos viviendo un ataques increíblemente, hermano, de luchas doctrinales. Ataques, querido hermano, donde están transgiversando todo mensaje. Donde dicen que la iglesia de Cristo va a pasar a la gran tribulación. No le crea a usted, hermano, porque usted va a mirar en los tiempos antiguos y ahora los grandes estudiosos de la Torá en Israel, que se les llama rabinos, hasta hoy la Escritura dice que tienen un velo. Tienen un velo donde, hermano, donde no se les ha revelado a Cristo. Por lo tanto, por mucho su sabiduría, por mucha su inteligencia, por mucho que sepan, no se les revela que Cristo viene. Por lo tanto, están siendo engañados. Con toda su sabiduría están siendo engañados. Así se han levantado muchos apóstoles, muchos profetas, muchos teólogos de fama, muy famosos, y han errado tanto en sus fechas, se han equivocado porque están siendo engañados. De esta manera que quieren adelantarse a un tiempo, por muchos son famosos, hermanos, pero en realidad profesan que Cristo no viene. Sin embargo, Dios, hermano, hará lo suyo para con él. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo será inminente. Estamos completamente seguros que Cristo viene, hermano. Pero quiero hablarles de la importancia de que la iglesia de Cristo, ¿cuál iglesia de Cristo? La iglesia santa. Hay dos tipos de iglesia, los hijos niños y los hijos maduros. Eso nos enseña en Hebreos, que los hijos niños son aquellos que son inexpertos en la palabra, que no tienen la madurez, aquellos que no entendieron el propósito de la bendita palabra. No entendieron para qué se trataba el Evangelio. No entendieron cuál es el propósito del Evangelio, hermano. Por eso la Escritura nos enseña, dice que estamos en los días. Dicen en Hebreos 5, ¿verdad? Dice, pues después de habiendo ya sido maestro de tanto tiempo, tener necesidad que vuelvas a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Y había llegado tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que es inexperto de la palabra, dice, es porque es niño,
Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos entendiendo entonces, hermano, que hay dos tipos de hijos: los hijos niños, los hijos maduros, aquellos que son inexpertos, aquellos hermanos de que los que no han entendido realmente para qué fue creado el Evangelio. El Evangelio fue creado, hermano, o fue enviado hacia nosotros con la finalidad que el hombre, hermano, se santificara, el hombre entendiera en qué tiempo está, el hombre entendiera cuál es el tiempo final. Hermano, pero usted sabe que estamos en el tiempo de las grandes manifestaciones, las manifestaciones, hermanos, de todo engaño, de toda mentira. Hay que entender que nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a que lo que estamos pasando, lo que la iglesia está pasando, no será en vano. Creo que entendamos que Dios es justo y va a pagar a cada uno según sus obras. No es justo de que Dios tenga que mandar a la gran tribulación a una iglesia que se consagró. Entonces, ¿para qué proclamamos? Porque hay quienes están proclamando que Cristo no viene, que todos nos vamos a ir a la gran tribulación, y eso es una mentira. Es una mentira, queridos hermanos, porque no de en balde nos estamos santificando, no de en balde nos estamos guardando, apartarnos. Debe de tener una recompensa, debe de tener un premio, y el premio es estar con Él. En el libro de Efesios 4 dice que los hijos niños, dice que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dices, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños llevados fluctuados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas. Entonces vemos, dice, para que ya no seamos niños. ¿Qué es lo que dice que va a hacer el diablo? Hay 7 tipos de engañadores, 8. Pero la misma escritura nos enseña, dice que el engaño harán que el hombre no madure, no crezca, no entienda cuál es el propósito del Evangelio, dude de ello. Hay gente que son apóstoles, son profetas, son reverendos, son teólogos, pero espiritualmente, hermanos, son niños. Son niños que enseñan mentira, son maestros de la mentira, son maestros del engaño. Porque se están olvidando de que Dios es justo, de que Dios hará justicia a aquellos que realmente están apartando su vida para el Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios no pondrá en el lugar de un hombre que se santificó. Le dará la misma recompensa, le dará el mismo premio que aquel que se dedicó su vida, hermano, a vivir su vida como quiere, andar con su vida como quiere. No. Dios es justo. Y pagará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Por eso dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según nuestras obras. Es importante que lo entendamos. Dice el 2 Tesalonicenses 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Por lo cual asimismo padecemos por entrar al reino. Padecemos por entrar a ese bendito reino. Dice, padecéis significa sufren por entrar en ellos. Por lo cual dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que son atribulados darán reposos con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En muchos pasajes, porque hablar de esto, hermanos, mucho, y por mí encantado de ponerme a hablar todo el día de esto, pero quiero dejarles claro que la iglesia de Cristo, la iglesia santa, no va a pasar la gran tribulación. Una iglesia sí se va a ir,
La iglesia que solamente aceptó a Jesucristo como a su Salvador y rechazó la consagración, rechazó la santidad. Téngame por seguro que tienen tienen un boleto para irse a la gran tribulación. Así como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé vinieron el diluvio, por eso dice que estamos como en los tiempos de Noé, los juicios. Estaremos hablando, los ministros estarán hablando que viene juicios, que viene juicio, que viene una gran tribulación. Y la gente no creerá. Muchos pastores están hablando en contra de esto, que no va a pasar, que la iglesia, se va a ir a la gran tribulación. Noé no se fue en la inundación, sino fue salvado con el arca. Fue salvo él y su familia. Él no padeció, no murieron ahogados como los demás. Por lo tanto, esta es una figura como los tiempos de Noé, en el cual Dios va a preservar. Así como en el justo Lot, que fue rescatado de Sodoma y Gomorra antes de enviar el juicio, así será también, dice la Escritura, que estamos en los tiempos como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios va a enviar fuego, todo va a ser quemado, todo va a ser pasado por fuego. Por lo tanto, antes de eso, tiene que sacar a su iglesia, la iglesia de los justos como Lot. Tienen que ser sacados antes de que haya una destrucción. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia santa, va a ser recompensada, va a ser galardonada por su esfuerzo, por limpiarse y apartarse del mundo. Dios es justo delante de Dios, dice, Dios es justo. ¿Qué significa justo? Que dará a cada uno lo que cada quien se merece. Por eso dice, vosotros que sois atribulados en todo, dará reposo cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí dice, hay dos tipos de personas en el cuales se van a estar pasadas en la gran tribulación. ¿Quiénes? Los que decidieron no aceptar a Jesucristo como su Salvador, a los que rechazaron el mensaje de salvación para que su alma fuera entregada a nuestro Señor Jesucristo, Él sea el pastor de sus almas, y segundo, aquellos que no obedecieron, estaban dentro del evangelio, pero decidieron vivir su vida como quieren andar haciendo con su vida, lejos, apartados del Señor. No es en vano haberlo conocido. Por eso Él dijo algo, sean santos como yo soy santo. Teníamos que llevar una vida como Él para poder ser hijos o ser llamados hijos de Dios. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 10, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los que se sometieron al Espíritu, a la obediencia, los que dejaron que el Espíritu Santo los guiara. Dice, en llamas de fuego, para dar retribución, un pago, un castigo. Retribución también significa castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Están excluidos, serán excluidos de la presencia, no verán la gloria de Dios. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, dice, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gloria de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay unos que dicen que el rapto es secreto. El rapto no será secreto. Y no se llama rapto, se llama arrebatamiento. Y la Escritura dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. El arrebatamiento, todo ojo lo verá. Va a ser visible, no va a ser en secreto. Va a ser visible. Y no solamente va a ser invisible, hermanos, sino que no todos se van a ir. Ese día que sucede el arrebatamiento, hermano,
va a suceder la resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar ese día. Pero hablar de esto hay muchas etapas. Pero quiero enfocarme en la importancia, hermano, de que la iglesia santa va a ser rescatada. La iglesia santa, una iglesia en el cual, hermano, tiene que pasar un proceso aquí en la tierra. Acá dice que quienes van a ser pasados por tribulación, aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al bendito evangelio. Pero dice que se va a cumplir todo propósito, toda voluntad, todo llamamiento se va a cumplir. Es importante que entendamos entonces que la iglesia de Cristo no va a ir a la gran tribulación. ¿Cuál iglesia? La iglesia santa. Porque hay una iglesia niña, los niños son aquellos que les gusta la carne, los que piensan en la carne, los que actúan de acuerdo a su forma de ser, a los que les gusta su deleite, los que hoy están perdiendo su tiempo y no quieren afirmarse, no quieren congregarse, no quieren, hermano. Por eso quiero que entienda que cada día el Espíritu Santo se para a hablar, a llamarlos. Dice que les enviaba profeta, les enviaba maestros para que los hicieran volver, pero ellos no quisieran volver. Estamos en el tiempo de los profetas, que Dios está usando a hombres, mujeres, jóvenes, que están llamando, vuelve a casa, arrepiéntete. Porque, hermano, no es tanto enfocarlos a que hay que pobrecito, no, hermano, sino que este tiempo ya se acabó. El tiempo de la gracia está a punto de terminarse. Vamos a entrar en el tiempo de la misericordia. ¿Qué significa el tiempo de la misericordia? La misericordia, que Él dará misericordia a quien Él quiera y no a quien se lo pida. Por eso vemos, hermano, que estamos en un tiempo donde dice, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Estamos entrando en una lucha fuerte doctrinalmente. Se han levantado falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, un falso evangelio, un falso espíritu moviéndose, un espíritu de error que es el espíritu del anticristo, un espíritu de mentira. La iglesia está luchando fuertemente. La iglesia santa. Hay una iglesia santa que se ha levantado, que está en luchas, hermano, por la fe, que está hablando de la fe, que ha alzado la voz. No solamente, hermano, sino que la Escritura dice que en Gálatas que hay un evangelio diferente. Dice que estoy tan maravillado de que tan pronto se haya alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, anatema. Mucho ministro está siendo arrastrado por el espíritu de error. Así como participaron lo que dice en 2 de Pedro 2, versículo 1, que hubo pastores, falsos profetas, falsos maestros en los tiempos de Noé, que arrastraron al pueblo, que enseñaron al pueblo, hermano, a no confiar en la palabra, a no creer en los juicios, y los orillaron a llevarlos a una perdición de su alma. Todo aquel que no confiese que Jesús está vivo, todo aquel que no confiese que Jesús vendrá, tiene un espíritu de error. Todo aquel que confiese que cree que nos vamos a ir a la gran tribulación, está poniendo a Dios como injusto. Porque Dios pagará a cada uno según sus obras. Porque Dios no permitirá, querido hermano, que la iglesia de Cristo, la iglesia santa, vaya a la gran tribulación. Por eso lo dice claramente aquí. Él va a pagar con tribulación a aquellos que decidieron no conocer al Señor Jesucristo y a aquellos que decidieron no obedecer al bendito evangelio. Por eso dice Pablo que es sorprendente de ver de que tan pronto la gente se esté apartando para un evangelio diferente, que no esté diciendo la verdad. En Apocalipsis siempre menciona, hermano, en la bendita palabra, niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, ya en el último pasaje, en el versículo 22, dice, he aquí 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. He aquí vengo pronto, retengan todo, nos exhorta el Espíritu Santo por medio de la palabra, y me dijo, no sella las palabras, porque el tiempo se acerca. El que es injusto sea injusto,
todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí vengo pronto. Tenemos una esperanza y una promesa de aquellos que se santifican, hermano, por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos dice claramente que Cristo viene. Y en su último, en el último mensaje de ahí del Apocalipsis 20, en el versículo 22-20, ya para irse, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Cristo sean con todos nosotros. En el último pasaje, en el último versículo, Él dijo: vengo en breve. Vengo en breve. Nuestra esperanza, hermanos, si creemos a todo lo que está escrito, es saber que Él viene. Por eso dice que algunos lo tienen como fue, un Dios de cuento, un Cristo que sucedió. Otros, nosotros sabemos que Cristo fue, es y vendrá. Hoy representa que Cristo está vivo. Y si Él está vivo, no miente. Si Él está vivo, es real. Por lo tanto, creemos que Él vendrá. La promesa que nos hizo. Por eso Cristo no ha terminado su obra. Cristo la terminará cuando venga, hermano. Cuando venga. Por eso nos hizo una promesa y es la que estamos siguiendo. Por eso el evangelio de la iglesia santa es: Cristo viene. Viene por su iglesia. Entonces la Escritura nos enseña, dice que es sorprendente es ver que hoy muchos conocedores y famosos están siendo engañados por la serpiente. Ya estaremos hablando sobre eso. La iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación, pero sí pasará la tribulación, pero no la gran tribulación. Hay una diferencia entre tribulación y la gran tribulación. La palabra tribulación, hermano, significa, hermano, bautismo. Hay diferentes tipos de tribulaciones, pero no la gran tribulación. Hay diferentes tipos de sufrimientos, pero no es mucho sufrimiento. La iglesia de Cristo tiene que pasar por tribulación, tiene que pasar por dolores, tiene que pasar por pruebas, tiene que pasar, hermano, por persecución. Eso dice la Escritura. Tribulación son causas de dolores, de luchas. Jesús dijo algo. Por eso tribulación no se enfoca solamente a una cosa, sino a la palabra persecución, sino significa diferentes tipos de dolores. Lucas 12:49, fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. La palabra bautismo aquí significa sepultado en tribulaciones. Sepultado en tribulaciones, sometido a tribulaciones. Todo va a ser pasado por fuego. Todo va a ser probado con fuego. Toda destrucción va a ser por fuego. Pero acá nos enseña, hermano, que bautismo significa sepultado en tribulaciones, lavarse, bañarse, limpiarse. Eso significa, o estar bajo, sometido, hermano. Entonces hay diferentes tipos de tribulación para la iglesia de Cristo, no en la gran tribulación. Mi Señor Jesús hablaba de las cosas que le esperan. Como iglesia de Cristo, nosotros estamos en Cristo, como iglesia de Cristo tenemos que pasar entonces tribulaciones. Como pasó mi Señor Jesús, y es la misma iglesia. O sea, Jesús dijo, si a mí me lo hicieron, a vosotros también. Por eso la Escritura nos enseña en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entraremos en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones, pero no por la gran tribulación. No por la gran tribulación. La iglesia santa, hay que especificar bien que hay una iglesia que ha discernido y hay una iglesia que no sabe lo que hace. Por eso dice que los dos se van a ir a la gran tribulación. Los que no conocieron a Dios, los que decidieron rechazar a Jesucristo, y a los que, hermano, y a los que
decidieron no obedecer el santo evangelio. Son niños. Los niños en Cristo se van a ir a la gran tribulación. Por eso, hermano, tribulación señala que la iglesia de Cristo, por eso la Escritura nos enseña en Timoteo que muchos en este tiempo buscarán maestros que les prediquen, que les endulcen el oído, los que quieren ellos escuchar. Dice que no soportarán la verdad. Dice que no soportarán el sufrir por Cristo. Todo aquel que no soporte sufrir por Cristo, no padezca, como fue llamado Pablo, a padecer por el Evangelio, a padecer por Cristo, es un candidato de irse a la gran tribulación. Y dirás, pues yo voy a morir antes. Eso no los va a librar de la gran tribulación, porque todo mundo va a resucitar. Unos para arrebatamiento y otros para la tribulación. Así que si piensan que no van a estar ese día, van a estar. Por eso, hermano, dice que tenemos pasado por fuego. Y el Señor dijo, vine a encender un fuego. Pedro dice en 1:6 y 7, dice que ahora dice, vosotros saliráis, dice, pero es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Que sometida vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces, ¿qué es el bautismo? Entonces, pasar por muchas pruebas. Pasar por muchos dolores, por muchos sufrimientos, con tal de que nuestra fe se halle de ahí en alabanza, en gloria, para que cuando sea manifestado Jesucristo, hermano, hemos alcanzado nuestra salvación. La palabra salvación tiene también 7 etapas, y entre una de ellos es ser salvos, hermanos, de un problema, pero también luego continúa ser salvos de condenación eterna, entregando nuestra alma a Jesucristo, y luego sigue ser salvos, hermanos, de todo pecado, ser salvo, hermano, de salir. Salvación también significa salir, ser sacado. Así que tiene muchas significa muchas cosas la palabra salvación. No solamente es ser salvos de, hermano, de condenación eterna, sino ser salvos aún de la muerte, ser salvos aún de una enfermedad, ser salvos aún de perdernos, ser salvos aún de salir de este mundo, significa salvación. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia santa, hermanos, sí pasará tribulación, pero no la gran tribulación. Sí pasará por dolores, persecuciones. Viene un tiempo de persecución, se acerca bien fuerte, queridos hermanos. Mateo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Quiere decir que la tribulación que viene es una matanza, y serán aborrecidos de todas las partes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, porque dice que por causa de quienes, de los falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, y que perseverando hasta el fin, dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está diciendo, hermano? Que en este tiempo, por eso han aumentado los falsos profetas que están anunciando que la iglesia de Cristo se va a ir a la gran tribulación, que la iglesia de Cristo, hermano, le va a pagar Dios, hermano, con gran tribulación, aquellos que se santificaron, aquellos que se apartaron, aquellos que se consagraron para Dios. Dios no mirará esos, hermanos, sino que Dios pagará a todos por igual. No, hermano, Dios es justo. ¿Acaso diremos que Cristo es ministro de injusticia, que es ministro de pecado? Claro que no. Nuestro Dios es justo, que pagará conforme a sus obras. Dios rescatará a aquellos que entregaron su esperanza, sabiendo que Él vendrá a rescatarnos. Por eso dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Piensan, hermanos, como aquellos que dicen que, hermano, la misma escritura dice que habrá hombres en este tiempo que dirán, ya eso ya pasó, eso no va a volver a pasar el diluvio, no va a venir juicios. Ahorita en el mismo hombre, aquí es el infierno, aquí nos vamos a destruir todo. No, hermano.
El hombre es muy, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Cuánta gente no le está faltando al respeto a Dios? Está blasfemando. Cuando le hablamos de la palabra, eso no va a pasar. Y yo no voy a seguir, hermano. Toda gente, acá digo, que van a ser enviados a la gran tribulación, la gente que no obedece al evangelio, que está decidiendo vivir con su vida como quiere, hermano, y aquellos que decidieron no aceptar a Jesucristo como su Salvador, se van a ir a la gran tribulación. Lo que viene es gran tribulación para ellos, un dolor insoportable. Si sacamos las señales que las cosas que van a pasar, hermano, sería otro tema, pero las cosas que vienen serán cosas como nunca han pasado en la tierra. No les espera nada bueno. La gente que está disfrutando su vida, hermano, que una vez creyeron en el Señor y se apartaron, no saben lo que les espera. Si no corren a Cristo, si no corren a salvar su alma, si no corren realmente, hermano, a guardarse en el Señor, a refugiarse en el Señor. No es miedo, se llama salvación. Porque se llama misericordia, que todavía Dios es paciente al estar llamando. Vuelve a casa, hijo de Dios. Arrepiéntete, vuelve. Lo único que tienes que hacer es volver, hermano, a consagrar tu vida al Señor, hacer las cosas correctamente. Porque el Espíritu está anunciando, como en los tiempos de Noé, que viene un juicio. La gente no cree. Dice que cuando venga destrucción repentina, no hay nadie que los va a salvar. Por eso dice, hermano, por lo tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en la azotea no desciendan a tomar su capa, y el que esté en los campos no vuelva para tomar su capa. Dicen, pero hay de los que están en cinta, de los que creen aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, en la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí está viendo dos tiempos: el tiempo de la gran tribulación y la tribulación. Cuando habla de la tribulación es para la iglesia de Cristo, pero cuando habla de la gran tribulación, hermano, es para el tiempo de aquellos que no se consagraron y para Israel. Para Israel. Para el pueblo de Dios. Porque ellos se tienen que ver perdidos para que reconozcan a Jesucristo y griten a Jesucristo. Y puedan aceptar a Jesucristo. En medio de la gran tribulación se les va a quitar el velo. Por eso la palabra nos enseña que tribulación, hermano, significa presión, presión. A muchos la iglesia tiene que ser presionada para que avance. Tribulación significa una angustia mental o espiritual. Nosotros estamos padeciendo por una angustia, por una fuerte de tantas cosas que esto está diciendo, hermano, que viene la persecución que viene en este tiempo. Ahorita, hermano, antes de que empiecen a matar a cristianos, es la persecución del miedo, es la persecución, hermano, de obligarnos a participar en actos repugnantes como aceptar las leyes del movimiento LGTBI, aceptar que en las iglesias se casen a los homosexuales, a las lesbianas, que se acepte, hermano, de que Cristo los acepte. Ya estaré hablando, hermano, de lo que realmente el movimiento LGTBI, los movimientos feministas, videos donde cómo se burlan de Jesucristo, cómo se burlan de Dios, cómo estos que se dicen que Cristo los acepte, que Dios los acepte, en realidad hacen cosas aberrantes con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, le hacen actos sexuales, hermano, son muy perversos, son muy malos. Y la gente defendiendo a los pobrecitos. ¿Por qué Dios no los ama? ¿Por qué Dios no los ama? Porque son muy blasfemos, le hacen cosas aberrantes. Investiguen ustedes por internet qué hacen los movimientos LGTBI, qué es lo que hacen los movimientos feministas en contra de la Biblia, en contra, y verás si no merecen el juicio divino. Ya lo estaremos pasando, aunque ya se ha pasado por mucho. Son gente completamente en rechazo a Dios, completamente rechazo al Cristo y al bendito Espíritu Santo. No tienen ningún respeto y estos no merecen misericordia, porque la misericordia es para aquellos que temen a Dios.
Obligarnos a nosotros, la persecución es obligarnos a participar en todo lo que a ellos se les antoje. Y por eso viene la persecución. El Estado los va a respaldar, porque son parte de ellos. Por eso el homosexual, el anticristo es homosexual. Quien está probando ahí es el anticristo, con leyes homosexuales que opriman, que se introduzcan dentro de las iglesias. Quieren revertir todo lo que pasó en Sodoma, pero Dios los destruyó por crear leyes que dijeran que vinieran de parte de Dios, con ese famoso de que el inclusivo del amor al prójimo. No, hermano, la iglesia de Cristo no es una iglesia que sea tonta. La iglesia de Cristo sabe, porque Cristo, el Espíritu Santo, está con ellos y les enseña lo que tienen que hacer y decir. No se va a someter, nunca se va a someter. La iglesia de Cristo se va a someter, y por causa de esa presión que van a ejercer, Cristo viene. Por eso no todos aquellos hermanos que fueron, que lavaron sus vestiduras para salvación, hermano, hay que entender lo que dice acá. Dice que para santificarla, en Efesios 5:26, la persecución viene porque, hermano, tiene que acabar. El mundo no puede soportar a una iglesia santa, a un cristiano santo, porque representa a Cristo. O sea, Cristo está en ellos, el Espíritu Santo está en ellos. Ellos tienen que tratar de sacar todo lo que se llama Dios. Por eso en 2 Tesalonicenses 2 menciona que se levantará con todo lo que es objeto de culto, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo. Se levantará contra todo lo que es objeto de culto, será pasar por Dios, hablará por Dios, atacará todo lo que es adoración, todo lo que es, hermano, porque va a querer introducirse, que desaparezca todo lo santo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo limpio. Porque mientras la iglesia esté, la iglesia de Cristo, la iglesia santa esté en la tierra, no podrán hacer nada. Y Dios se los va a permitir la persecución para que los hijos de Dios avancen, para que los hijos de Dios, que les va a meter presión. La palabra tribulación significa presión. A muchos hay que presionarlos. A muchos Dios los va a perseguir, hermano, como el caso de Jonás. Un hombre que un día se llenó del Espíritu Santo, pero lo tuvieron que presionar, hermano. Lo mandaron, hermano, se lo tragó un pez que llegó hasta los abismos, llegó hasta el Seol, llegó su vida. Si no le pasaba, hermano, vio la muerte, vio el infierno, hermano, y tuvo que ir a hacer la voluntad de Dios. A muchos les van a poner presión. Y gloria a Dios, hermano. Y gloria a Dios, dirá como el pastor se va a alegrar de que los metan en problemas, que los metan en situaciones. Claro que sí, gloria a Dios, porque si eso va a servir para que te santifiques, para que te guardes y te apartes del Señor, gloria a Dios. Por eso nosotros no predicamos alegría, paz, no predicamos como la paz que da el mundo, no la alegría que disfrutes. No, hermano, si estás pasando tribulación, si Dios está atrás de tu vida, gloria a Dios. Eso quiere decir que te ama. 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene por una iglesia santa, sin arruga y sin manchas. ¿Por quiénes va a venir? Por una iglesia santa, no por una iglesia carnal. Cristo no viene por una iglesia carnal. Cristo viene por una iglesia santa. ¿Quiénes son estos que son la iglesia santa? Aquellos que desde ahora están lavando sus vestiduras con la sangre del Cordero, para que sean perdonados de sus pecados, hermano. No solo para que sean perdonados sus pecados, sino que se están apartando del pecado, sino que vuelven a los pies de Cristo para santificarse, deciden renunciar. Por eso usted va a ver que Cristo, cuando vino predicando: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, reciban a Jesús como su Salvador. Romanos 10:8. El que dice, y esta es la palabra de fe que predicamos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvos.
Entonces hay que arrepentirse. Uno, van a ser limpiados, van a ser perdonados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Al entregar su alma al Señor, van a ser librados. Pero otros, hermano, van a ser limpiados y santificados por la sangre de Cristo. No es lo mismo ser salvo que ser santo. No es lo mismo. Por eso dice que a estos recibieron, hay gente que recibieron a Cristo, pero están haciendo con su vida lo que quieren. Hay gente que está en desobediencia completamente al Evangelio. Por eso el que ama, Jesús dijo, el que me ama a mí y la guarda mis palabras, vendremos y haremos morada en él. Que está diciendo que el que ama la palabra, ama a Cristo, ama a Dios. No puede nadie amar a Dios, no puede nadie amar a Cristo. No puede decir, Dios está conmigo, Cristo está conmigo, si no aman la bendita palabra. Para ser santo se necesita llevar una vida de acuerdo a la voluntad y sufrir por ella. Por eso primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritus para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro, según Jesucristo dice, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces nos enseña que fuimos escogidos para santificación, no solamente para salvación, sino para santificación, dice, por el Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo santifica. Por eso la sangre de Cristo representa que estamos siendo lavados por la sangre de Cristo. La iglesia santa está siendo lavada, se está lavando sus vestiduras con la sangre de Cristo. Hebreos 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermano, aquí nos enseña, dice, para santificar a su pueblo mediante la sangre. Por lo tanto, querido hermano, la iglesia de Cristo está lavando hoy sus ropas. ¿Cómo, hermano? Santificándose. ¿Qué iglesia es la que se va a ir? La iglesia que está lavando sus ropas hoy. Que está lavando sus ropas, sus vestiduras, está bañándose, sumergiéndose en tribulación, en angustia, en persecución, en dolores, en sufrimiento, por llevar el evangelio de Cristo. Vuelve a casa y afírmate, vuelve a casa. Solamente tienes que ponerte a cuentas con el Padre, arrepentirte si te alejaste, si te apartaste. Todavía la misericordia, la gracia de Dios está en pie. Es tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de la salvación, es predicarles. Entrega tu alma al Señor, porque cuando venga el tiempo de la marca de la bestia, entregarán su alma al diablo. Hay gente que está renunciando al evangelio, entregando su alma al diablo. Pero hay gente que está renunciando. A los que no obedecen al evangelio, están desechando esta gracia para irse a la gran tribulación, juntamente con aquellos que todavía tienen que ser salvos. La iglesia será santa. La gran tribulación no representa el juicio final. La gran tribulación representa para darles una oportunidad a aquellos que alcancen misericordias, que hermano, lo que dice mi Señor Jesús, digo, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y toda que la pierda la salvará. Hoy renunciamos hoy a nuestra vida por servirle a Cristo. Hoy renunciamos al mundo, hoy renunciamos a nuestros deseos, hoy renunciamos al pecado, hoy renunciamos a seguir prefiriendo al mundo, los deleites más que a Cristo. Hoy volvemos a Cristo, hoy volvemos al Señor, prefiriéndolo y poniéndolo a Él en primer lugar. Prefiero morir al yo
con tal de ganar a Cristo, dijo Pablo, hermano, que seguir una vida en desorden y en desobediencia. Por eso renunciamos hoy. Por eso la Escritura nos enseña, dice en Hebreos 12, versículo 3, la Iglesia Santa dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa lavar sus ropas? ¿Qué significa lavar la ropa? Significa que la iglesia de Cristo hoy está combatiendo contra el pecado. Combatiendo. Una iglesia santa será, hermano, aquella iglesia que vive una vida santa. ¿Cuál es la vida santa? La iglesia o el creyente que vive apartada del mundo, del pecado, de sus deseos, de amor de sí mismo, y que está combatiendo contra el pecado. Porque el pecado va a aumentar con tal de que la gente no se salve. Para santificarse se necesita combatir contra el pecado, porque esa es la obediencia a la bendita palabra. Por eso en las Escrituras se enseña, hermano, dice en Hebreos 10, versículo 29, cuánto mayor castigo piensa que merece al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos que al que Dios dijo: mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Cuando fueron iluminados, cuando se les reveló la verdad, dice que empezaban a luchar, sufrían por el evangelio, estaban en gran combate. Por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes. ¿Cuánta gente no ha muerto, hermano, luchando contra el pecado, denunciando el pecado? ¿Cuánta gente no ha muerto, hermano? Juntamente han recibido insultos, han sido vituperados, han sido desprestigiados. Muchos están en la cárcel, muchos han matado, a muchos le han destruido la vida por predicar el bendito evangelio y por predicar contra el pecado, de lo que a Dios no le agrada. ¿Usted cree que ellos van a ir a la gran tribulación con aquellos que viven atacando, que no viven haciendo nada por el bendito evangelio? ¿Cree que Dios les va a pagar igual? Dios es justo, querido hermano. Estos entregaron su vida en vida por el bendito evangelio, por ser santificados, combatiendo contra el pecado. Por eso la gente que no combatió contra el pecado, amó el pecado, le gusta el pecado, se va a ir a la gran tribulación para ver si así se arrepienten de sus pecados, dejan de amarlo, dejan de preferirlo, dándoles Dios otra oportunidad, porque la misericordia se le dará a quien Él quiera tener misericordia. Por eso la Escritura nos enseña en Apocalipsis 7, dice... Y esto dice, y miré, dice en el 9, dice: y miré, esto diré, he aquí una gran multitud, el cual nadie puede contar, de las naciones, dice, de todas naciones, de tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, dice, de todo, hermano, tribu, lengua, de todas las naciones, de todo el mundo, estaban ahí. Y le dije entonces uno de los ancianos, y dice, diciéndome: estos son vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido, dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y estos están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermano, ¿qué fueron a hacer allá? Alabarle a Dios. ¿Dónde quedarán aquella gente que no le gusta congregarse? ¿Usted cree que Dios les va a pagar igual que aquellos que están sirviéndole a Dios día y noche? Dios es justo y sabe preservar y librar a los justos. La
La gran tribulación no es para la iglesia santa, para aquellos cristianos, para aquellos hijos de Dios que están combatiendo contra el pecado, que están realmente obedeciendo, que están luchando realmente por agradar al Padre. ¿Quiénes son esos? Aquellos que no lavaron sus vestiduras, aquellos que no lucharon contra el pecado, aquellos que les gustó el pecado, aquellos que les gustó su forma de vivir en desobediencia contrarias a la bendita palabra. Querido hermano, vuelve a Cristo. Dice que aquellos que fueron una vez sido iluminados, entendieron el Evangelio, saben lo que tienen que hacer y se apartaron. Busca la misericordia de Dios, querido el pueblo, porque algunos dicen que estaban combatiendo, hay quienes no les va a permitir Dios regresar, por cuanto fueron iluminados, experimentaron del don de los poderes venideros. Imposible, dice, y apostataron, decidieron: yo no quiero regresar al Evangelio, yo no quiero nada con las cosas de Dios. Por decir estas palabras, la Escritura dice que se les contó. Cristo los vio, los escuchó y dijo: imposible que se les tome otra vez para arrepentimiento. Ya estaban muertos en vida. Ellos ya habían sacado boleto en vida, hermano, un pasaje directamente a la condenación eterna. Y esto lo dice en Hebreos. Esto lo podemos entender. Dice en Hebreos 6, porque es imposible lo que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Apostataron significa sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Acá dice que aquellos hombres que estaban llenos de la gracia y que estaban lavando sus vestiduras con la sangre del Cordero, combatiendo contra el pecado, dice, fueron iluminados y sostuvieron gran combate de padecimientos, aunque sufrieron vituperio. Ellos sufrieron el vituperio, no hicieron que Cristo sea vituperado, no quieren que blasfemaron en cuanto al Evangelio, sino que pusieron en alto el nombre del Señor con sus vidas, hermano. Fueron, dice, tuvieron tribulaciones, fueron hechos espectáculos y llegaron a ser compañeros de aquellos que llevaban una misma semejanza, aquellos que murieron dando su vida y entregando sus vidas por el bendito Evangelio. Aquellos no los mataron. Hermanos, ellos padecieron por el Señor. Por eso nos enseña en Hebreos, dice, ¿cuánto mayor castigo? Dice, pero porque de los presos también, dice, descompadéis, despojo de quienes sufriste en holgoza, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Cuál es nuestra confianza? Cristo viene por su iglesia, una iglesia santa. Vendrán las nubes a buscarlos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún queda un poquito. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediese, no agradaría mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservar el alma, para esperar hasta cuando Cristo viene. Dice, esperen un poquito, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Él nos hizo una promesa que vendría, iba a rescatarnos y lo va a hacer. Por eso la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo hoy como iglesia de Cristo? Combatiendo contra el pecado. Así estamos lavando nuestra vida. Así estamos lavando, sosteniendo luchas para no caer, para mantenernos en el Evangelio de Dios. Hermano, porque la misma Escritura dice, mas los perros y dos estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todos los que aman y hacen mentira. Y les gusta la mentira, desecharon la verdad y les gusta la mentira, viviendo su vida en desobediencia. Dice, hermano, pero dice, y el espíritu de la esposa dice, ven, y el que oye y diga, ven, y el que tiene sed, ven, y el que quiera, dice, tome el agua de la vida gratuitamente. Estamos combatiendo contra el pecado, sí. ¿Quiénes se van a ir con Cristo en el arrebatamiento? La iglesia santa,
la que está combatiendo contra el pecado, la que no se está dejando contaminar, la que está guardándose para el Señor, tanto en la gran tribulación como en estos tiempos. Se van a cortar los tiempos, porque la Escritura dice que si no, de lo contrario, nadie sería salvo. La Escritura nos enseña, hermano, que a la iglesia de Cristo hoy se le está poniendo un sello. Apocalipsis 13, versículo 5, dice que se le dio autoridad para que, hablaba de grandes cosas, se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió la boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar el nombre del nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero se les dio autoridad sobre toda tribu, lengua, nación. Dice, y lo adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Sus nombres no están en quienes adorarán la bestia, aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y aquellos que se decidieron apartar, los van a vencer. Pero la Escritura dice que cuando habla de vencieron a los santos, no está diciendo que se dieron derrotados, ni que adoraron a la bestia. Está diciendo que los van a matar por no querer adorar a la bestia. Porque ellos tenían un sello en su cabeza, dice en Apocalipsis 9:4, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Dice que se les mandó que los atormentase. Quiere decir, esto están hablando de aquellos que no se santificaron, aquellos que no entendieron que hay que apartarse para el Señor, aquellos que no entendieron que había que combatir contra el pecado para ser santo y alcanzar ser arrebatados. A esto dice, se le mandó que no, dice que sino solamente a los que no tuvieran el sello. Uno, a los que no tuvieran el sello. Otros, a los que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Mandó. No le hagas daños. Dice en el 7 versículo 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de Dios. Digan conmigo aquí, hermano, yo tengo que ser santo. Grábatelo en tu cabeza, memorabilisimo. Diga conmigo, tengo que luchar, tengo que pelear contra el pecado. De esa manera voy a limpiar mi vida. Tenemos una esperanza, una promesa de que Cristo vendrá. Y no serán dañados. Acá diciendo, y cuando vi el cuarto, dice cuando vi en 4 ángeles, dice que decían, dice sobre aquellos que ven, y vi a otro ángel que subía donde está el sol, y dice el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. En su frente tienen grabado santidad a Jehová, santidad a Dios, consagración. Los hijos de Dios solamente piensan en consagración, en combatir contra el pecado. Pero los hijos niños todavía en la carne significa todo hay que disfrutar de la vida. Porque la Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea de que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Querido hermano, ¿quiénes se van allá a la gran tribulación? Los que decidieron no santificarse, los que no combatieron contra el pecado. Nuestro Dios es justo, que dará a cada uno según su pago, según su esfuerzo, según su dedicación. Pero la Iglesia Santa hoy está lavando sus ropas para que no vaya a la gran tribulación a lavarla ahí. Aquellos que se fueron a la gran tribulación amaban el pecado, disfrutaban el pecado, disfrutaban sus vidas. Dice que fueron a lavar sus ropas, hermano, para lavar sus ropas. Ese que vienen, hermano, es porque habían pecado, porque había pecado en ellos. Por eso se le llama Iglesia Santa, porque es una iglesia libre de pecado, la que se consagró. Pero va a venir tanta maldad,
que la iglesia de Cristo ha rechazado completamente ser parte del mundo, ser del mundo y disfrutar del mundo. Y están luchando, los van a perseguir, los van a presionar para que acepten todas las leyes terrenas. Y va a resistir la iglesia santa, va a resistir. Y cuando vea al Señor que ya no puede, los tiempos se van a cortar. ¿Para qué dice? Porque de lo contrario, tanto en este tiempo como el tiempo de la gran tribulación, dice, nadie sería salvo. Entonces se acortarán los tiempos. Por eso cuando vean que empiezan a imponer las leyes o a querer obligarnos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces alegrémonos, porque pronto va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Pronto va a aparecer para la iglesia, llevándose a su iglesia en las nubes. Todavía Cristo no va a bajar a la tierra, pero sí vendrá por su iglesia santa y llevarla con ella a las nubes. Y cuando haya la gran tribulación, bajará después, hermano, después de la gran tribulación, bajará con su iglesia aquellos que se fueron con él. Qué tan importante entonces limpiar nuestra vida, combatir con el pecado. Por eso vuelve a la casa, vuelve a casa. Si crees que entiendes el Evangelio, amas al Señor y una vez te apartaste, todavía hay tiempo. No digas en tu corazón, yo ya no voy a volver a esas cosas a mí, lo que es porque estarás, es como decir, estoy pisoteando, estoy rechazando a mi salvación, estoy rechazando a Cristo, estoy rechazando. Todo aquel que dice, no quiero volver, quiero hacer con mi vida lo que quiera, yo no me importa si me voy al infierno, no sabes lo que dices. Vuelve a Cristo. Y si tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, entrega tu alma para ser salvo de condenación eterna y para participar en que te apartes, hermano, para ser escogidos para santificación y entregar tu vida realmente al Señor. Porque vendrá un tiempo donde harán que lo santo se profane y donde harán que todo aquel que no acepta a Jesucristo como su Salvador, acepte la marca de la bestia, la perdición, el pecado. Así que, querido hermano, vuelve a Cristo. La iglesia santa no irá a la gran tribulación. Hay mucho pasaje para demostrar que la iglesia de Cristo, la santa, no irá a la gran tribulación. Qué terrible. ¿Saben por qué? ¿De qué nos agarramos? De que Dios es justo. De que Dios es justo. Así que limpia, levántate y limpia tus vestiduras. Saca el mundo de tu corazón, saca el mundo de la iglesia. Pastores, saquen al mundo, sáquenlo. Saquen toda idolatría, saquen todas tradiciones y costumbres, saquen todos días festivos, sáquenlo. Ya estaremos hablando de la ropa más adelante. Hermano, santifica la iglesia, santifica tu vida, luchando y combatiendo contra el pecado, contra todo lo que a Dios no le agrada. Tanto el mundo, tanto personal como nuestra vida, no lo permitamos. Cristo viene pronto por una iglesia sin manchas, sin arrugas, santa. Combate contra el pecado y te estarás lavando, te estarás santificando por medio de la sangre del Cordero. Dios te bendiga. Vuelve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ya no vivas ya en el mundo. Vive para Cristo. Cristo no está reprochando a nada ni a nadie en lo que has hecho. Solo vuelve, pídele perdón, reconcíliate con Él. Y adelante, hermano, adelante, sigue tu camino. Dios te bendiga tu vida donde quiera que esté. Reconcíliate con el Señor. No hay pecado al cual la sangre de Cristo no pueda quitar, no pueda borrar, no pueda perdonar. No hay ninguno. Solo haz lo correcto. Arrepiéntete de todo corazón y haz lo correcto. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir. Gracias a los hermanos y hermanas que nos miraron esta mañana. A todos ellos les envío un fuerte saludo. Dios los bendiga, hermano. Que la presencia y el Espíritu Santo les guíe a toda verdad. Que los fortalezca y los ministra a seguir firmes, apartados para el Señor. Porque no será en vano lo que estamos haciendo. No será en vano. Dios no nos va a pagar con la gente que no busca a Dios, con la gente que desecha a Dios. No. Dios va a salvar a su pueblo. Por eso hoy estamos en tribulaciones. Nuestra vida está siendo probada. ¿Cómo?
estamos decididos a seguir a Cristo y aborrecer el pecado. Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir. Muchas gracias por su tiempo donde quiera que esté, en qué país, donde quiera que esté. Saludo, envíen sus conversiones, necesitan doctrina, necesitan enseñanza. Con mucho gusto se los enviamos donde quiera que esté. Envíen sus comentarios, sus oraciones, alguna pregunta, envíenla y con mucho gusto les contestamos. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y no lo quieres hacer por este medio, quieres que sea personal, hermano, busque los datos en la página y con mucho gusto nos comunicamos con usted. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, querido hermano. Dios les bendiga.